E agora teremos a palestra Microvestígios Geológicos, Vestígios Silenciosos de um Desastre Ambiental. A convidada no momento é a doutora Silvia Alejandra Figueroa Carvajal, me desculpe se caso não sou falar corretamente, do Laboratório de Criminalística da Polícia do Chile. Nossos mais sinceros agradecimentos à senhora professora Alejandra por todo o carinho e todo o cuidado em nos aceitar estar aqui conosco. Viu? Segue aqui um breve currículo da professora Alejandra. Ela é química por formação, trabalha no Laboratório de Criminalística da Polícia de Investigação do Chile, é pesquisadora na área de botânica forense pela Universidade Católica de Temuco e professora da Universidade de La Frontera. Ao longo de sua carreira profissional, aventurou-se na área de química forense, identificação humana por DNA, gerando provas a serem apresentadas perante os tribunais de justiça. A nível acadêmico, participa de projetos sobre identificação genética da microbiota de solos para fins criminalísticos e outras aplicações de técnicas físicas, químicas e genéticas para a determinação da origem de árvores derrubadas ilegalmente. Professora Alejandra, muito bom dia, seja bem-vinda, o horário é seu. Buen día, espero que me puedan escuchar bien. Quiero activar el video, pero no me deja. Claudine, ¿puedo activar el video si el anfitrión me deja? Sí, ahí sí. Buenos días a todos, quiero saludarlos. Desde Chile, un abrazo y gracias por la invitación a la organización. El día de hoy quiero comentarle a la audiencia un caso que estremeció a Chile, al sur de Chile, y tiene que ver con el daño en la salud para las personas. Muchas veces investigamos evidencia con un crimen ambiental que no perjudica a las personas, sino que más bien al medio ambiente, pero acá fue peligroso porque los principales afectados fueron niños. Y paso a relatar lo que ocurrió en el sur de Chile. Nosotros acá en Chile, la principal matriz energética que tenemos para poder conseguir electricidad, por mucho tiempo fue la energía que se obtenía a partir de las empresas termoeléctricas. Fíjense ustedes que el 56% aproximadamente provenía de este tipo de matriz, o sea, quemar carbón. Y esto era para poder abastecer a gran parte del país. Pero como ustedes pueden ver, el uso de la combustión del carbón genera daño ambiental, principalmente contaminación del aire. Bueno, recordemos que una termoeléctrica necesita de carbón, de un carbón especial que se quema. Este carbón genera altas temperaturas, que es capaz de calentar agua. Esta agua mueve turbinas, mueve unos engranajes que permiten finalmente generar electricidad a través de redes especialmente generadas para ello. Pero pasa que estas empresas generan dióxido de carbono que afecta porque contribuye al aumento de la temperatura global en el planeta. Genera también una alta cantidad de lo que se llama dióxido de azufre, que genera lluvias ácidas. Genera también material particulado,
que causa enfermedades respiratorias en las personas, y también óxidos de nitrógeno, que también generan lluvia ácida. Estas termoeléctricas en Chile están ubicadas en la zona norte y en la zona centro-sur del país, y todas ellas muy cerca del mar. La presencia de estas plantas energéticas genera lo que se llaman zonas de sacrificios, porque la población que vive en estas ciudades tiene que soportar y vivir las consecuencias de la contaminación ambiental. Todo para poder conseguir el desarrollo económico del país, que genera el movimiento de empresas, también del uso de electricidad en las casas. Bueno, ¿cuál fue lo que ocurrió acá, en esta zona de sacrificio? Vamos a relatar. Primero, contar que estas empresas requieren de carbón que vienen de distintas zonas del planeta, principalmente Estados Unidos, Rusia, India, Australia y China. A nivel sudamericano, los grandes generadores y productores de carbón es Colombia y Brasil. El hecho de que estos países estén ubicados en un lugar especial genera condiciones geológicas que permite hacer trazabilidades. Se puede conocer a través de trazas de algunos elementos que tienen estos carbón su procedencia. Bueno, en el caso de Chile, el carbón que se prefiere es aquel que es importado desde Colombia, con sus propias características, desde el punto de vista morfológico, químico, físico y energético. Y esto es muy importante porque dependiendo cómo se queme, van a quedar algunos residuos y es posible conocer el origen. A nivel nacional, también se puede producir carbón, pero este principalmente es para uso doméstico y para uso de calefacción y para que las personas puedan cocinar en sus casas. Bueno, en cuanto a la materia prima que necesitan estas plantas termoeléctricas, se clasifican algunas variedades, algunos tipos de carbón, y en este caso lo que Chile ocupa para generar energía eléctrica es aquel que se llama bituminoso, principalmente, o subbituminoso, que como ustedes pueden apreciar en la tabla que se ve acá abajo, el poder calorífico de esta materia prima es muy alto, de 4.300 a 7.780 kilocalorías por kilogramos. Y esto significa que las temperaturas que se alcanzan cuando se usa este carbón son muy altas, alrededor de 1.500 grados Celsius. Y cuando se generan estas temperaturas, pasan fenómenos físico-químicos y químicos especiales en la combustión. Es muy importante señalar que en el caso de la termoeléctrica Bocamina, que es el nombre de una planta que se encontraba en la ciudad de Coronel, al sur de Chile, esta planta aportaba al país el 16% de la energía que consumían los chilenos. Y esto ocurría en una ciudad que se llamaba Coronel. Esta planta termoeléctrica estaba muy cerca de la población, muy cerca del mar también.
ustedes pueden ver en la fotografía que acá se ven algunos bosques y en la parte de atrás, muy cerca de termoeléctrica, hay poblaciones, hay casas, hay colegios, hospitales, donde solamente pensando en los niños, hay 3.000 estudiantes viviendo cerca de esta planta eléctrica. ¿Qué pasó entonces? Esta planta eléctrica tiene un funcionamiento de aproximadamente 50 años. ¿Cómo se acumuló estos residuos tóxicos? ¿Cómo afectaron a la población? Es algo que ahora vamos a revisar. Fíjense ustedes que esta es una imagen satelital del año 2013, donde en la parte de abajo se ve la central termoeléctrica Bocamina, que así es el nombre. Acá en la parte superior de la fotografía se ven unas manchas negras que corresponde a la materia prima, al carbón que se acumulaba en el año 2013, que estaba expuesto directamente al aire, y esto generaba una gran cantidad de material particulado que llegaba rápidamente a la población. Acá en la parte superior derecha pueden ver ustedes en esta imagen las calles, las casas, cómo están rodeando esta central termoeléctrica llamada Bocamina. Bueno, este carbón está en nuestra materia prima. Ustedes pueden ver que está principalmente compuesta de carbón, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de azufre, agua y por supuesto también de algún tipo de ceniza. Esto que está acá, esta tabla, corresponde a los archivos de la empresa, donde dice que el carbón que estos ocupaban era principalmente del tipo carbón bituminoso, carbón subbituminoso y petcoke. El origen de esta materia prima era Colombia, Canadá, Australia, algo de Chile, algo de Aruba y también en el petcoke de Chile. Esta era nuestra materia prima. Y esto es tremendamente importante porque cada uno de estos tipos de carbón tiene una composición química especial que permite generar una trazabilidad. Cuando ocurre este fenómeno contaminante, se quiere entonces conocer cuál es el carbón que contamina. Si es el colombiano, el de Canadá, el de Australia, el de Aruba o el de Chile. Y esta composición química es muy importante para los estudios que se hicieron más adelante. Bueno, cuando este carbón se quema, se combustiona y es usado en la empresa termoeléctrica, genera dos tipos de residuos. Uno que se llama escoria, que es un residuo esponjoso e inerte, que queda acopiado. Principalmente tiene oxígeno, sílice, magnesio, aluminio, carbón, azufre, de acuerdo a los estudios químicos que se le han efectuado a través de rayos X a este material. Como es inerte, no genera mayor problema en la población más que la acumulación de esta gran cantidad de material. Pero el que sí genera mucho problema contaminante es la fracción que se llama ceniza. Cuando se combustiona entonces el carbón, tenemos la escoria y tenemos la ceniza. La ceniza se acumula como grandes cerros, como grandes montañas, en un lugar especial cerca de la termoeléctrica. Estas cenizas se llaman cenizas volantes, y lo que vemos en la fotografía es lo que ha generado la empresa Bocamina, la termoeléctrica contaminante al sur de Chile, por muchos años. Esta ceniza se caracteriza por ser polvos finos. Al ser polvos finos, es un riesgo
para la población porque genera enfermedades respiratorias. Tiene una particularidad bien especial, que sus partículas son esféricas y además es cristalino. Estas propiedades de polvo fino, esférico y cristalino se genera porque el carbón estuvo sometida a altas temperaturas, a 1500 grados Celsius, y solo en estas condiciones industriales de producir 1500 grados Celsius se forma este polvo fino, esférico y cristalino, que es principalmente el 80% de las cenizas totales. Hay una parte de ceniza que tienen otras propiedades amorfas, pero gran parte de lo que se genera en las empresas es fino, esférico y cristalino. Químicamente está compuesto por sílice, alúmina, óxido férrico, cal, carbón sin quemar, de alguna combustión incompleta, magnesio, óxido de azufre, alcalinos, titanio, vanadio, manganeso, fósforo, germanio y galio. Fíjense en algo, que acá tenemos algunos elementos que no se obtienen tradicionalmente en procesos químicos industriales, como es titanio, vanadio, germanio y galio. Y eso es muy importante porque son elementos característicos de la procedencia de esta materia prima. Además, desgraciadamente, lamentablemente, esta ceniza también tiene metales pesados. Se sabe que pueden contener arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurio, plomo y selenio. Ustedes deben recordar que desde el punto de la toxicología, estos metales pesados se acumulan en el cuerpo y causan daños irreversibles, principalmente del tipo neurológico. Ahora, nos vamos a concentrar en este polvo, esta ceniza volante, porque al estudio de la microscopía electrónica de barrido, podemos observar que este material que se va acá arriba, que está en una mano, al microscopio se puede identificar partículas esféricas, que son propias de cenizas que vienen de las termoeléctricas. Químicamente hablando, y al estudio por difracción de rayos X, podemos ver la contribución de carbono, silicio, oxígeno, aluminio. Y ya sabemos que este perfil químico responde a cenizas del tipo industrial. ¿Qué pasó acá? Que cuando las personas enfermaron, personas adultas, embarazadas, niños, hubo una disputa, habían diferentes opiniones. La población culpaba a la termoeléctrica de esta contaminación. La termoeléctrica, a su vez, decía que era la población la que se enfermaba porque ocupaba leña, ocupaba carbón también para cocinar, para calefaccionarse, y que eso era lo que estaba causando los problemas de salud en las personas. La pregunta es, ¿cómo sabemos qué es lo que causa el daño en las personas? ¿Será entonces la contaminación ambiental que viene de la empresa? ¿O será también el aporte del consumo de materia prima para calefaccionar y cocinar de las personas, de la población de Coronel? Bueno, esto llegó a un litigio judicial porque llegó a un límite, se llegó a un límite donde 1 de cada 5 niños tenía dificultades respiratorias. Habían problemas de aprendizaje en los niños a consecuencia de esta contaminación. Y eso era parte de otras graves enfermedades como cáncer de pulmón, otros cánceres al hígado, por ejemplo, por intoxicaciones, problemas
cardiovasculares y respiratorios. Imagínense que el 90% de los cánceres que se detectaron en la población de Coronel venían de la contaminación. Y la población decía que provenía de esta empresa. Había que solucionar esto. Las personas de esta ciudad se manifestaron, hubieron mucha protesta porque no querían más contaminación. Acá un grupo de trabajadores incluso se enterró y se expuso directamente en símbolo de protesta a estas cenizas contaminantes. Tuvo que intervenir entonces el Ministerio de Salud y efectivamente pudieron detectar en el año 2015 que al menos 285 estudiantes de Coronel estaban intoxicados con metales: arsénico, mercurio, cadmio y níquel. Y que esta exposición se pensaba que ya era crónica y que las personas estaban manifestando todos los síntomas que tenían a la exposición de metales pesados, exposición que le causó daño toxicológico. Se hizo una nueva evaluación en el año 2017 y lo único que arrojó este estudio es que las intoxicaciones aumentaban. Finalmente, en el año 2018-2019 hay un debate judicial porque no había posibilidad de que esto se revirtiera. Acá hubo una investigación de parte de la Brigada de Delitos Ambientales de la Policía de Investigaciones de Chile, y lo que querían demostrar es que esta población estaba contaminada por material particulado, por metales pesados y también por algunos elementos de tierras raras. Y estos elementos de tierras raras nos podía llevar al origen del problema. Pasó que la Policía de Investigaciones se presentó en este lugar, hizo investigaciones con las personas, las entrevistó, fue a los hospitales a revisar fichas médicas, a constatar los daños, por una parte. Y otro grupo de especialistas, de peritos y policías, comenzaron a recolectar distintos tipos de muestras. Muestras de agua, muestras de algas, de suelo, incluso también entraron a las casas y se dieron cuenta que en el techo de algunas casas, como esta que está acá, ahí está el vehículo de la Policía de Investigaciones de Chile, aquí hay un domicilio que está contaminado, y en la parte de atrás ustedes pueden ver lo cerca que está la empresa. Estos cañones son de la termoeléctrica. Y se fijaron, estos policías, que en la techumbre había gran acumulación de ceniza. Acá. Todo esto gris que ustedes pueden apreciar de este techo, de esta tabla, de esta madera, era una acumulación de cenizas. Y la idea ahora era poder recolectarla, poder llevarla al laboratorio y conocer la procedencia de esta ceniza. Si venía de la casa, de la leña, del carbón que ocupaban las personas, o bien esta gran cantidad de ceniza acumulada venía de esta planta. Esto es la evidencia que está en los archivos judiciales. Se ve borrosa porque es tal cual quedó en los papeles. Está en blanco y negro, pero me pareció importante que se viera que hay una cadena de custodia, hay un número asociado de evidencia y que aparentemente la cantidad que se recolectó
era alrededor de unos 100 gramos, y eso era suficiente para aclarar este problema. Este material, que está acá en una bolsa, debidamente identificada, transportada y con validez judicial, fue analizada y llevada a un material de vidrio para ser sometida a un análisis de varios tipos: análisis químico y análisis microscópicos. Vamos a ver los resultados. Fíjense algo, que el análisis microscópico primero detecta estas partículas, y para acercarnos, cuando aumentamos la imagen, a una partícula de tipo esférica. Esto se hace entonces con un microscopio electrónico de barrido que está acoplado aquí a unos monitores donde se pueden agrandar estas imágenes, y observamos que está la típica partícula esférica que, según la literatura, se forma por las elevadas temperaturas y a una serie de cambios físicos que ocurren en estas plantas de termoeléctrica. Por lo tanto, tenemos nuestro microvestigio que aclara la procedencia de este material contaminante. Y con este microvestigio se puede presentar la prueba necesaria en tribunales para endosarle la responsabilidad de la contaminación atmosférica y el daño en la salud de las personas, el grave daño en la salud de las personas, a la empresa termoeléctrica Bocamina de Coronel. Pero eso no fue todo. También el equipo de peritos de la policía recolectó muestras de sedimento, de agua, de algas, de arena en la bahía. Acá teníamos la empresa Bocamina, que está muy cerca de la playa, y los puntos amarillos fueron los puntos de colecta de la policía para identificar en esta oportunidad la presencia de metales tóxicos en las personas. Las muestras se analizaron en un equipo que se llama espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito, y fíjense que cuando se analizan distintas matrices ambientales, como el sedimento, las algas, las cenizas de la casa, las cenizas de la planta termoeléctrica, las concentraciones de mercurio en todos los casos son elevadas, elevadísimas. También hay cromo. Superan lo establecido en la legislación vigente. Y eso añade al problema respiratorio del material particulado un problema de contaminación de agua, sedimento, todo lo que había en este lugar. Todas las matrices están contaminadas también con metales pesados. Y era cierto que causaba entonces este daño neurológico en las personas, y las enfermedades, y problemas de autismo incluso en algunos niños. Finalmente, el estudio quiso analizar elementos de tierras raras, porque eso nos llevaba a la trazabilidad. Cuando se hicieron las comparaciones, se encontró que las muestras de cenizas, aparte de esta morfología especial, esférica, tenían unos compuestos o unos elementos que son muy extraños de encontrar en la química clásica, en un análisis cualquier de laboratorio. Tenían lantano, cerio, praseodimio, neodimio, samario y gadolinio, que son elementos típicos de aquellos llamados de tierras raras, y nos llevaba a un carbón del tipo colombiano. Por lo tanto, ya teníamos el material particulado asociado a la empresa termoeléctrica, teníamos los metales pesados asociados a la empresa termoeléctrica, y ahora además estos compuestos muy específicos que también estaba asociado al carbón importado, y no al carbón de procedencia nacional, al carbón que usaban las personas en su casa, que era del sur de Chile, que estaba explotado en las minas del sur de Chile. Con esto, y para terminar,
este trabajo, podemos indicar en nuestros resultados que la microscopía confirmó la presencia de microvestigios esféricos, que eran compatibles con aquellos generados en las plantas termoeléctricas, donde se alcanzan al menos 1500 grados Celsius. Que también en estas cenizas se identificaron elementos característicos de carbón importado, y que son estos elementos de tierras raras, que ya los nombramos. Y finalmente, también los análisis instrumentales identificaron altas concentraciones de metales pesados, especialmente mercurio, sobre la norma establecida para las matrices ambientales en Chile, y se le endosaba estos tres tipos de responsabilidades. Fíjense que la empresa fue obligada a tapar sus canchas de acopio de carbón como una medida reparatoria, porque acá hay un problema económico que es muy importante. Dejar de producir el 16% de la energía del país es muy difícil lograr hacerlo al corto plazo. Ya detectado estos problemas para la salud, y afortunadamente tribunales, la justicia falló en favor de los vecinos, de las personas, de la población, los protegió mientras se tramitaba el cierre de estas termoeléctricas. Hubieron algunas medidas, como modernizar esta planta termoeléctrica y tapar esto. Recuerden ustedes que antes, en el 2013, este material se acopiaba, generando mucha contaminación solamente por el acopio al aire libre. Algo se intentó hacer en el año 2021 y esto se tapó. Y hubieron otras mejoras también en el sistema de funcionamiento, pero esto fue temporal, porque lo que se quería era lograr el cierre a nivel nacional de estas termoeléctricas, con un alto costo económico para el país. Pero afortunadamente se falló gracias a este estudio que hizo la Policía de Investigaciones y gracias a la que se presentaron estas pruebas de microvestigio, que se demostró que esta era una empresa que estaba contaminando. Como conclusión de este trabajo, se estableció que la termoeléctrica Bocamina estaba causando daños irreversibles en la salud de la población, de las personas de Coronel, que se demostró también que las cenizas contaminantes y que se encontraron en las techumbres de las casas era proveniente de carbón importado y no de uso doméstico. Y lo más importante es que las pruebas científicas presentadas ante tribunales permitieron el cierre judicial de esta termoeléctrica. Con esta lámina termino y puedo decir que se encontró verdad y justicia para los habitantes de Coronel, porque esta ciudad, Coronel, celebra que este año 2022, después de 50 años de funcionamiento y de servir como un pilar en la economía nacional, estas plantas termoeléctricas de Bocamina fueron cerradas. Y con esto se pretende tener este triunfo para la ciudadanía y además evitar que las personas sigan siendo víctimas de esta empresa y también del desarrollo económico, y que se vean afectadas de manera irreparable la salud. Con mucho gusto siento que la policía y los aportes científicos y tribunales pudieron estar a la altura del desarrollo nacional y de los desafíos que significa tener un desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y de dignidad para las personas. Muchas gracias por haberme permitido mostrar este caso, que es de la ciudad donde yo nací además y donde viví gran parte de mi vida, que se llama la ciudad de Coronel. Professora Alejandra, nosso muito obrigada. Uma palestra incrível, além de ter uma motivação de natureza
Para a cidade, tem um quê especial por ser sua cidade de origem. Então, nossa, muito obrigada. Aos participantes, peço desculpas por não informar, mas esta apresentação está contando com recurso de tradução simultânea, né? Então, a gente pede que, ao final, as pessoas retornem para o modo de transmissão original, né, para que possam acompanhar as demais. Professora Alejandra, trago uma pergunta de participação aqui do Eduardo Andrade. Ele parabeniza pelo lindo trabalho desenvolvido e pergunta: qual é o significado estatístico na coleta das amostras? E depois ele pergunta também se seria suficiente para validación no tribunal. Bueno, debo decir que este fue un trabajo de muchos años, donde además hubo la intervención de intereses económicos, donde se mostraban en tribunales peritajes y contraperitajes. Este fue un litigio judicial de al menos 7 años, donde un grupo de policías de la Brigada de Delitos Ambientales tuvo que recolectar estas muestras y finalmente demostró en tribunales que la cantidad de muestras, el tipo de muestra, las algas, el agua, los sedimentos, invasión a la propiedad para poder conseguir esta evidencia, finalmente fue aceptada. Pero no fue una lucha fácil, fue una lucha muy difícil de la policía, de grupos ambientalistas que apoyaban a la policía, de la población, del Congreso, diputados, senadores que también intervenían para que esto finalmente se cerrara, porque ya el daño era irreversible, las personas se estaban muriendo, había cáncer, era muy triste ver esto, además que la fauna marina también estaba afectada. Ustedes vieron que había mar y un grupo de pescadores se quedó sin el sustento porque los peces murieron, las algas estaban contaminadas y también hubo un retroceso económico para la población desde el punto de vista del recurso marítimo. Perfeito, professora. A continuidade da pergunta do Eduardo ainda é extensa, tem mais uma questão, mas a gente vai transcrever para a senhora e depois responde, ok? Só para não perdermos um pouco nosso horário. Pessoal, reforçando, a parte das perguntas também se encontram com o processo de tradução simultânea, então façam aí a conversão para acompanhar conosco. Tem mais 2 perguntas, professora. A primeira delas é a seguinte: quais as características dos microvestígios geológicos que podem revelar para o esclarecimento dos desastres ambientais? ¿De este caso? Sim, deste caso. De este caso fueron dos características que lograron demostrar la contaminación. Primero fue haber encontrado estas partículas esféricas, porque si se analizan las cenizas del consumo doméstico, estas cenizas no tienen formas, son amorfas, son distintas, irregulares, y los tamaños también son distintos. Esto tenía 20 micras aproximadamente, y eso era muy importante. Tenemos, por un lado, el tamaño de la partícula, de alrededor de 20 micras, y la forma de la partícula. Eso para la empresa. Y en el caso de residuos domésticos, eran muy distintas al microscopio. Eran más bien como una mancha irregular. Así se ve las cenizas domésticas. Y por otro lado,
fue que esa partícula esférica tenía elementos de tierras raras que era compatible con el carbón importado y no con la composición química del carbón nacional. Si pienso que un microvestigio pueden ser los ppm, porque estas cantidades son trazas de las tierras raras, de los elementos de tierra rara, era muy poquito, pero suficiente para lograr la trazabilidad y saber que era carbón colombiano. Ok, ok. A última, professora, aqui, não sei se, deixa eu ver se tem mais alguma. Pessoal, por favor, os interessados em perguntar à professora Alejandra, escreva no campo QIA, por favor, a gente tem só mais uma aqui, senão nosso horário fica um pouco comprometido. Seria o seguinte, professora, quais microvestígios podem ser associados aos materiais geológicos nas investigações de desastres ambientais? Sí. Yo creo que pensando en otros desastres ambientales y pensando en microvestigios, me gustaría mencionar los microvestigios microbiológicos. Dependiendo la circunstancia, decir que la identificación genética, que es en lo que yo también he trabajado, de bacterias en los suelos, creo que sería un aporte a la investigación forense, porque las bacterias, dependiendo la composición del suelo, son muy particulares, son muy típicas, muy propias de un lugar, son características de un lugar. Y creo que en eso se debe avanzar. Y también en la identificación genética de hongos que están presentes en los suelos. Y creo que tanto las bacterias y los hongos, el material fungi, deben ser considerados como microvestigios biológicos que permiten relacionar situaciones especiales con un lugar y con un suelo especial. Ah, perfeito. Perfeito, professora Alejandra. Olha, acho que encerramos aqui a parte das perguntas. Se apresentar alguma outra, comunicamos no privado durante as demais apresentações. Sí. Nosso muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada por essa incrível palestra, extremamente enriquecedora. Continue conosco, viu? Gostaríamos da senhora na apresentação do debate ao final do dia, se possível. Tá bom? Nossa, muito obrigada. Muchas gracias. Nos vemos entonces en las discusiones del término de la jornada de hoy.